Mateo capítulo 5, versículo 13 nos dice: y ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. El mundo y su sistema hoy en día, mis hermanos, cada día nos pone más y más presión como hijos de Dios. La inmoralidad está creciendo a pasos agigantados. El ateísmo, no se diga. Nuestra cultura está cambiando en cosas que jamás nosotros nos habíamos imaginado. Vemos en la tele cosas que hace 10, 20 años jamás esperábamos ver. Es asombroso lo que ahora están proyectando. Pero recordemos una cosa: nosotros como Iglesia de Cristo no fuimos llamados a adaptarnos a la cultura de hoy. Dios nos llamó como iglesia para hacer influencia a este mundo, influencia con el Evangelio de Jesucristo, porque lo que no cambia es la palabra de Dios. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La cultura es la que se tiene que adaptar a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a la cultura. Y desgraciadamente muchos cristianos lo están haciendo. En lugar de que la cultura se adapte a ellos, ellos se están adaptando al sistema, a la cultura. Lo que vemos hoy es que muchos cristianos se acomodan a las corrientes. Otros se retiran, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos sumerjamos en la corriente, ni tampoco que nos retiremos. Él quiere que penetremos a la cultura, que seamos influencia a la cultura. No debemos tener temor, mis hermanos, por las noticias que vemos, porque el sistema del mundo pone en las pantallas de televisión siempre noticias, la mayoría del tiempo noticias negativas, noticias que traen temor a la gente, incertidumbre. Pero nosotros como cristianos no debemos de atemorizarnos, porque Cristo nos dijo de estas cosas. Nosotros debemos de tener nuestra confianza firme en el Señor, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Confiamos en el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre y el hombre Dios. En Isaías capítulo 6, usted ve que Isaías se turba cuando ve que el rey Usías muere. Era un magnífico rey, un rey recto, un rey que buscaba lo bueno. Y cuando murió, Isaías se deprimió. Pero dice que Isaías, orando, vio al Señor sentado en su trono, y por encima de él volaban serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies, y decían: santo, santo, santo es el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo que Dios le estaba diciendo a Isaías es: no confíes en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en mí, porque yo estoy sentado en el trono. Él gobierna. Recuerde eso, mis hermanos. La cultura cada día se está alejando más y más de los principios y valores
establecidos por Dios, y nosotros como iglesia, como embajadores y cuerpo de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de influenciar a la cultura. La cultura, mis hermanos, cambia, pero la palabra de Dios, como ya lo dije, esa jamás cambia. Pregunto, ¿cuándo necesitamos sal? ¿Cuándo es que necesitamos sal? Necesitamos sal cuando no hay sabor, cuando las cosas se vuelven insípidas. ¿Usted una vez ha ido al McDonald's y ha pedido unas papas fritas sin sal? No saben igual. ¿Cuándo necesitamos luz? Cuando hay oscuridad. El mundo está insípido, el mundo está oscuro y necesita la sal de los cristianos, necesita la luz del Evangelio de Jesucristo, y ese Evangelio lo tiene usted y lo tengo yo, el Evangelio de Jesucristo. Mire, yo no soy el mejor predicador, hay muchísimos buenos predicadores, pero una cosa sí le digo, yo predico el mejor Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Mire lo que nos dice Isaías, capítulo 5, versículo 20. Y se asemeja a lo que hoy en la cultura hay. Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman bueno, y es un signo de exclamación de Isaías, dice, ay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. ¿Estamos en esos tiempos? Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hoy vemos eso en la cultura, mis hermanos. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El martes pasado hablamos de la sal. Y voy a hacer un pequeño repaso rápidamente de lo del martes. La sal primeramente tiene un color blanco. Cuando usted ve la sal tiene un color blanquísimo cuando la pone junta. Y esto nos enseña la palabra y es un símbolo de la santidad del cristiano, la pureza del cristiano. Y esa es la puerta para que el evangelio, para que el cristiano se proyecte. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra santidad, mis hermanos, no significa andar con una sotana y bien rígido, sin hacer absolutamente nada, ni relacionarse con las personas que no conocen al Señor. No, la sal es blanca en santidad, que significa apartarnos de lo malo, separados para Dios. Yo me separo para Dios, me alejo de las cosas negativas, de las cosas mundanas, para poder yo ser utilizado por Dios. Si usted quiere ser utilizada por Dios como yo quiero ser utilizado por Dios, me tengo que santificar, me tengo que apartar de lo malo. La vez pasada les mencioné la canción de Rabito, ¿la ha escuchado? Blanco, blanco, ¿verdad? Me gustaría que te vistieras de blanco, blanco, me gustaría que te vistieras de blanco santo, me gustaría que no me mientas como me mientes. De nada sirve que hables de mí si no me sientes, dice el Señor. Entonces la santificación es muy importante, santificarse para ser usado por el Señor. Mire lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Mucha gente dice, Dios me quiere feliz. Y sí, Dios quiere bendecirnos, quiere vernos feliz, pero ¿sabe qué es lo más importante para Dios? No es su felicidad ni la mía, es la santificación. Porque si nos santificamos, vamos a ser felices, como lo vamos a ver. Mire lo que nos dice Levíticos capítulo 2, en el versículo 11. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Versículo 13. Toda ofrenda que presentes la sazonarás ¿con qué? Con sal.
No permitirás jamás que tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Tu ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Todo tiene que tener, gracias, tiene que tener sal. Todo tiene que tener sal. Si no hay sal, no hay sabor. El versículo anterior decía miel. Hoy vemos en la actualidad el evangelio de la prosperidad, que me causa a mí náuseas, que lo aborrezco, porque en vez de tener sal, ¿sabe qué es lo que tiene? Tiene miel, tiene azúcar, tiene maquillaje. Está rebajado, es un evangelio rebajado, donde le promete cosas y cosas de prosperidad sin tener realmente el verdadero evangelio de Jesucristo. La sal es blanca, representa la santidad. Luego, la sal estimula que nos dé sed. Cuando usted habla con alguien de Jesucristo, usted le provoca a la sed. Cuando usted le dice Jesucristo es Dios Todopoderoso, cuando usted le dice Jesucristo es el único camino que salva, Jesucristo es la única luz del mundo, las personas preguntan, les da sed. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿usted está provocando a sed a sus amigos, a sus hijos, a su familia? Debemos de ser sal para provocar y estimular la sed. En los tiempos de Jesucristo, la sal era muy valiosa. De ahí es donde vemos y utilizamos hoy en día la palabra salario, porque a los soldados romanos anteriormente se les pagaba con sal. La sal era más valiosa que el oro en ese tiempo. Entonces, Cristo nos está llamando que somos valiosísimos, porque somos la sal. También la sal era usada sobre todo como preservativo, porque en esos tiempos no había refrigeración. La carne la cortaban y si no la sazonaban con sal, entraba en proceso de corrupción, de descomposición. El mundo, mis hermanos, está en estado de descomposición, está en un estado de corrupción y necesita la sal del evangelio, la sal de los cristianos para preservar, para parar la corrupción. Cuando se acaba la sal y cuando la sal pierde su sabor, entonces entra todo esto que vemos hoy en la televisión, en la Casa Blanca, que hoy ha cambiado un poco, pero en los años anteriores toda la corrupción. Necesitamos la preservación del evangelio de Jesucristo. El mayor problema en el mundo, mis hermanos, no es Hollywood. El mayor problema no son las drogas. El mayor problema no es el aborto, mis hermanos, que es problema. Pero el mayor problema es cristianos sin sal. Cristianos insípidos que no hablan, se proyectan y influencian en la cultura para que esa descomposición pare. La industria del entretenimiento, hermanos, las películas, la música, las redes sociales están contaminando a grandes escalas a nuestros jóvenes. ¿Sabía usted que estadísticamente en los últimos 10 años el suicidio entre jóvenes incrementó a un 150%? Jóvenes quitándose la vida porque están siendo endoctrinados por las redes sociales, por la televisión. Padres que dejan a sus hijos horas y horas jugando videojuegos violentos, videojuegos que no les ayudan en nada. Jóvenes que están desarmados totalmente. A usted le pregunta a los jóvenes, dime uno de los personajes de los últimos videojuegos, y no le nombran uno, le nombran 10. O les pregunta, dime uno de los grandes actores y actrices de Hollywood, y
y se los mencionan. Pero usted les pregunta, dime, 3 de los discípulos de Jesucristo. No se lo saben. Más fácil, dime cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento. No saben. Por eso cuando nuestros jóvenes van a la escuela y se enfrentan con un ateo, con un maestro humanista, no tienen fundamento, los desbaratan, los hacen pedazos. Entran al colegio y en el colegio pierden su fe. Estadísticamente, el 75% de jóvenes que crecieron en hogares cristianos y fueron a la iglesia cristiana, cuando llegan a la universidad, son ateos. Y todo el trabajo que hicimos desde niños, sus estudios en el colegio, todo lo que ahorramos para pagarles la universidad, todos sus conocimientos los utilizan para el mundo en lugar que para Cristo. La sal también sazona. La sal da sabor. El cristianismo trae esperanza, ayuda, gozo en las situaciones insípidas de la vida. La sal da sabor. Nosotros como cristianos debemos de traer el gozo del Señor, porque la palabra de Dios dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Traer gozo, no amargura, no enojo. Usted ha habido cristianos que son de poca, que se alteran por cualquier cosa, explotan con cualquier cosa. Cristianos negativos, que hay gente afuera que está pasando por lugares, por necesidades grandes, y en vez de usted darle una palabra de sazón, una palabra de alivio, de aliento, le transmite negatividad, le transmite desesperanza. Hay una anécdota de una pareja anciana que querían hacer un viaje a Tennessee y esta pareja anciana, la mujer, miraba bien, pero no escuchaba bien. Y el hombre escuchaba bien, pero no miraba. Entonces dijo, yo voy a manejar, pero tú haces las conversaciones. Entonces llegaron a una gasolinera, a echar gasolina, por supuesto, y va el señor y le dice cuánto debe de ponerlo, y la señora le pregunta, ¿qué dijo? ¿Que cuánto? Oh, dile que 20. Entonces el señor dice, ¿a dónde van? Y la señora dice, ¿qué dijo? ¿Que a dónde vamos? Oh, entonces él le dijo, a Tennessee. Entonces el señor de la gasolinera dijo, ahí en Tennessee tengo una conocida que es la persona más enojona, más amargada, más negativa que puede existir. Entonces la señora dice, ¿qué dijo? Y el señor le responde, dice que conoce a tu hermana. Entonces, hay cristianos así, mis hermanos. Debemos de dar sazón. Recuerden, nosotros también pasamos por tribulaciones y pruebas. Y muchas veces andamos golpeados por las situaciones, pero nosotros no dependemos de las circunstancias, dependemos del Señor. ¿Se acuerda cuando Pablo estaba en la cárcel? Él y Silas en el calabozo más adentro, y créanme, las cárceles romanas no eran algo como las vemos ahorita. Miren, las cárceles que yo he ido aquí cuando iba a Los Ángeles, tienen agua caliente, tienen cama, tienen comida y hasta se dan el lujo de decir, yo pido comida kosher porque no como otra cosa. Y se las llevan algunos, es cierto, porque lo vi yo. Pablo ahí estaba. ¿Y sabe qué escribió ahí? Regocijaos, dice, y otra vez os digo, regocijaos en la cárcel. Entonces, le pregunto, ¿tiene usted el sazón? ¿Verdad que cuando nos sirven una buena comida, decimos, ¿quién hizo esto? Dijo, no, pues mi abuelita, está riquísimo. Dile que qué buen sazón tiene. Mis hermanos, la gente alrededor que lo conoce, ¿ve el sazón en usted? ¿Ve el sazón del Evangelio en su vida?
¿Está usted influenciando a sus jóvenes? Mire, ¿sabe por qué muchos de nuestros jóvenes no vienen a las iglesias? Porque no nos ven el sazón. Muchas veces les decimos, como el padre ese que dice, que mencioné la semana pasada, haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago. Eso es un mal consejo. Tenemos que decir y tenemos que hacer. La sal también es un antiséptico, ayuda a sanar. Mire, en los tiempos antiguos, cuando nacía un bebé, le daban un baño de sal como antiséptico para evitarle infecciones. O sea, la sal es un antiséptico. El mundo está contaminado y necesita esa sal. La sal del Evangelio que cura los corazones más enfermos y quebrantados por el pecado. Corazones sin esperanza. Mire, usted cuando llega a un hospital y ve a un enfermo, y usted llega con la palabra de Dios, le lleva esperanza, le lleva salvación, le lleva ánimo, porque usted es sal. Tenga ese sazón, mis hermanos, sea antiséptico. Ahora, también la sal, dijimos que la sal irrita, la sal quema. Mire lo que nos dice Marcos 9, 49 y 50. Dice, porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. La sal trae fuego. Mire, la sal quema, mis hermanos. La sal, muchas veces cuando traemos una llaga abierta y le ponemos sal, no es muy placentero ponerle sal. Cuando la palabra de Dios es tratada en un mundo herido y lleno de llagas, créame, le va a quemar, le va a irritar a la gente. Vamos a irritar a muchas personas. Mire, cuando usted habla del Evangelio, mire, hay un ejemplo, cuando usted llega a veces a reuniones donde está quizás su familia y su familia no son cristianos y están todos con su música, con sus narcocorridos, todo ello, están bebiendo y usted llega. ¿Sabe qué dicen algunos? Ya llegó el que amarga el agua. Ya llegó, ¿qué dicen? La sal. Y bíblicamente sí somos la sal. Pero hermanos, ahí es donde debemos de proyectar. Debemos de penetrar en nuestra familia. Que ellos vean en nosotros que tenemos la sal del Evangelio. Vea las vidas de Juan el Bautista. Yo le pregunto, ¿Juan el Bautista tenía sal? Capítulo 7 de Hechos, con Esteban cuando lo estaban apedreando y les estaba hablando a los líderes religiosos, ¿tenía sal? Pedro, en el capítulo 3 de Hechos, ¿tenía sal? Tenía sal. Mis hermanos, y sobre todo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Él tenía y estaba saturado y era sal. Todo lo que le dijo a los fariseos, mis hermanos. Debemos cambiar nuestra actitud. Debemos de no estar tratando de ser populares, mis hermanos. No me estoy refiriendo a eso. La gente no nos va a aceptar muy bien, pero mire, hable, influencie a la gente con el Evangelio. Porque mire, yo he visto y he oído testimonios, personas que me han dicho, mira, al principio cuando me habló un cristiano, no me caía bien lo que me decía. Me caía mal, pero después cuando llegaba a mi casa, pensaba en lo que me dijo. Y lo analizaba y decía, tiene razón. La sal, mis hermanos, también penetra. Si ponemos sal en un vaso de agua frío o caliente, completamente la sala. Hay cristianos que quieren salar la sal. Cristo no nos dijo, ustedes son la sal de la sal. ¿Verdad que no dijo? Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Muchos cristianos hablamos solamente entre cristianos. No vamos afuera.
no hablamos con la gente que no conoce al Señor. Y el Señor es lo que quiere, que hablemos con la gente que no conoce al Señor. Y es bueno, porque la Biblia nos dice en Hebreos 10 que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre para motivarnos y animarnos a las buenas obras y al amor. Pero después de eso tenemos que ir y penetrar en el mundo. Mire lo que nos dice Jeremías capítulo 15 en el versículo 19. Por eso así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Y qué dice al final? Conviértanse o haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Debemos de evitar el ser como iglesia una bodega de sal llenos de saleros, mis hermanos. Somos la sal de la tierra, ¿verdad? Somos saleritos, pero salimos. No una bodega donde solamente en la iglesia. Cuando la sal pierde sus propiedades, se vuelve tóxica. ¿Usted recuerda el mar muerto? ¿Sabe por qué está muerto? Por exceso de sal. Y sabe que la sal, cuando sale y se queda al aire libre y empieza a perder sus propiedades, se hace tóxica, ¿verdad? La sal, ¿qué es? Es cloruro de sodio. La sal. Si usted agarra solo sodio, se envenena. Y si agarra lo que es cloruro, también se muere. Y Dios los juntó y hizo algo grandioso. Dios nos tomó a nosotros, que éramos tóxicos, perdidos en delitos y pecados, nos tomó y nos hizo sal, mis hermanos. Y nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, no hay que perder el sabor, porque si no nos volvemos tóxicos. Entonces, ahí vemos las propiedades de la sal. Ahora, entremos a lo que es el tema de hoy. Dice, empezamos en capítulo 5 de Mateo. En estos versículos que leímos al principio, de Mateo 5, 13 al 16, Cristo nos está diciendo que debemos influenciar al mundo no simplemente con lo que hacemos, como actividades, trabajo social, actividades externas. Debemos influenciar al mundo también siendo. Cristo quiere que seamos más como Él. Cristo quiere que seamos sal y luz del mundo. Y Él quiere que nos parezcamos más a Él. Eso es lo que Cristo está hablando. Mire lo que dice Lucas 10:20. Pero no se alegren cuando mandó a los 70 a predicar. Recuerda que Cristo agarró a 70 y les dijo: ok, vayan. Mire, cuando ellos regresaron, dijeron, Cristo les dijo: pero no se alegren de que los espíritus se sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Muchas veces nos emocionamos tanto por lo que estamos haciendo. Estos discípulos llegaron y dijeron: Señor, fíjate que los espíritus se sujetan a nosotros cuando oramos, cuando los expulsamos en tu nombre. Y Cristo les dijo: no se regocijen por eso, sino que sus nombres ya están escritos en los cielos, que ya ustedes son. Mire, hoy en día vemos en las iglesias una gama de mucho hacedor. Créame, no me malinterprete, hacer y trabajar en la obra de Dios lo tenemos que hacer, pero la prioridad de nuestro Señor Jesucristo es que seamos discípulos, sal y luz. ¿Qué es lo que Cristo realmente nos está diciendo aquí en Mateo 5, 13 al 16? Y mire, para poder ver qué es lo que Cristo nos está diciendo en esos versículos, tenemos que leer los contextos, ¿verdad? Porque un texto fuera de contexto se vuelve en pretexto para hacerse una falsa doctrina. Entonces hay que regresar realmente a lo que Cristo nos quiere decir. Y vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 1 a partir. La palabra de Dios ahí nos dice en Mateo 5:1:
Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Mire, veamos ese versículo. Yo sé que esta no es una enseñanza, pero yo me gusta mucho enseñar, pero tengo que profundizar, pero por cuestión de tiempo voy a hacerlo más sintetizado. Mire, aquí Cristo, que es el sermón del monte, ahí podemos ver lo que realmente Dios quiere que como seres humanos seamos para ser felices. Dice que vio a la multitud, había mucha gente y era él solo. Cristo dijo, yo ahorita como ser humano no puedo atender a todos. Entonces necesito hacer discípulos. Y mire, dice que subió ¿a dónde? Al monte. Ahora, esa palabra que puso Mateo ahí al monte, no crea que la puso solamente por ponerlo. Tenemos al Hijo de Dios aquí en la tierra. Dios, ¿qué dice? Primera de Timoteo, que es 3:16, dice, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Dios se metió a un cuerpo humano. Jesucristo aquí estaba. Y dice que subió al monte. ¿Qué le recuerda? Vaya al libro de Éxodo. ¿Quién le habló a Moisés en la zarza? El gran yo soy. Cuando Dios le dice a Moisés, prepárame a toda la gente, santifícamela, porque yo mañana voy a bajar en una nube en el monte. Y dice que la gente miraba el monte humear como un fuego y temblaban, les daba temor. Y Dios dijo que no se acerquen, porque el que traspase va a morir. Aquí vemos a Dios en el capítulo 1, Dios manifestado en carne para que el hombre se acerque y no tenga miedo. Y los está llamando y se sube al monte y vienen sus discípulos y les va a enseñar algo maravilloso, mis hermanos. Mire, el sermón del monte no es algo que Cristo lo dijo para que fuera considerada una grande poesía. Porque hay gente que dice, oh, el sermón del monte, no, es bien poético. No. Dios no lo habló, Cristo no lo habló para que fuera grande poesía. Otros dicen, no, el sermón del monte es una gran literatura. No, el sermón del monte no fue para que fuera una gran literatura, mis hermanos. Cristo aquí va a describir quién es Hijo de Dios, quién es un verdadero discípulo de Él, quién es un seguidor de Él, cuáles son las características del discípulo que debe de ser sal y luz. Aquí va a dar las respuestas de lo que dijo en el versículo 13 al 16. Sal y luz, sal y luz. Y empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Ahora la palabra bienaventurados, ¿qué significa, mis hermanos? La palabra bienaventurados en el griego significa Macarios, que quiere decir feliz. ¿Hay alguien aquí que se llame Macario o Macaria? Si usted se llama así, se llama feliz. Mire, el mundo tiene su filosofía de ser feliz, ¿verdad? Le dice, ten mucho dinero y vas a ser feliz. Y ahí andan muchos comprando billetes de loterías. Y entre ellos cristianos, ¿eh? Dice, no, yo estoy jugando lotería porque si me la gano, voy a poner una iglesia. Mentiras. Mire, el mundo le da la filosofía de belleza, que seas guapo, sé bello, cuídate para que la gente te admire, te siga. Otros dicen fama, sé famoso. Esa es la filosofía del mundo. Es el paquete que le da a la gente para que sea supuestamente feliz. Cristo nos da lo que realmente es. Macarios, feliz, bendecido, bienaventurado, es el gozo, la satisfacción espiritual que perdura a pesar de las circunstancias de dolor, pena, pérdida y aflicción.
Entonces, el ser bendecido significa estar feliz. Ahora, ¿cómo estoy feliz? ¿Qué me dice Cristo a mí para estar feliz? ¿Cuántos quieren ser felices aquí? Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser lleno de gozo en el Señor. Y Cristo aquí me va a dar las pautas y me va a decir, mira, quieres ser feliz, quieres ser sal, quieres ser luz. Déjenme decirles qué hay que hacer. Muchas personas tienen el concepto erróneo de ser bendecido, ¿verdad? Hay personas que oran y solo se la llevan pidiendo. Señor, dame esto, prospérame, dame un buen trabajo. No está mal pedir un buen trabajo. Y dame más, y dame esto, y dame el otro, y puro dame. Pero no se abren al Señor. Mire, hermano, el problema no es Dios. Dios quiere bendecirnos y nos quiere ver felices. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros. Usted ha visto la computadora y en la computadora usted la pone en veces en el mode, ¿verdad? Pone el mode. Vamos a poner la computadora en el mode de que no se apague. ¿Y sabe por qué nosotros no somos bendecidos? Porque no estamos en el mode de Dios. Estamos en el mode del mundo. Entonces, Dios quiere que nos conectemos y que estemos en su mode, en su espíritu, para que venga la bendición verdadera. Jesucristo está diciendo aquí que si hacemos estas 8 cosas de las que vamos a ver, vamos a ser felices. Y mire, las bienaventuranzas se dividen, son 8. Las primeras 4 habla de las cosas internas del corazón y las otras externas. Que es parecido a los 10 mandamientos. Cristo aquí prácticamente casi lo que está haciendo es poniéndonos los 10 mandamientos como en otra perspectiva. Los primeros 4 mandamientos se relacionan entre yo y Dios, ¿verdad? Vertical. Y los demás, los otros 6 se relacionan horizontal, que es yo y el prójimo. Y ahí vemos la cruz también, vertical y horizontal. Aquí Cristo, nuestro Señor, de nuevo, va a empezar a hablar de las bienaventuranzas, mi relación con Dios, que es lo interno, el ser sal. Y las otras son externas, que es mi relación con los demás, que se refiere a la luz. ¿Sí se fija la profundidad de las bienaventuranzas? Cristo está hablando de ser sal y ser luz. Y el ser sal es cosa interna. Y el ser luz es cosa externa. Entonces, mis hermanos, hay que poner atención a estas bienaventuranzas. Pobre en espíritu, ¿qué se refiere pobre en espíritu? Pobre en espíritu no se refiere a pobreza material. Cristo no está hablando de esto. Ahora, ¿por qué Cristo empieza con la bienaventuranza de ser pobre en espíritu? ¿Sabe por qué? Porque esa es la puerta para poder obtener las que siguen. Si yo no soy pobre en espíritu, que quiere decir estar sumergido en una bancarrota espiritual, cuando usted llega en oración delante de Dios y le dice, Señor, soy un pecador. Señor, estoy en una bancarrota espiritual, sin ti estoy perdido, sin ti estoy totalmente en el hoyo. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Levántame. Es muy diferente a lo que dice el mundo. El mundo, ¿qué dice? Alza tus alas doradas y vuela por los cielos, tú mereces todo. Y entra el orgullo, la vanidad, la soberbia. Entonces, es totalmente opuesto a lo que Cristo está diciendo aquí. Entonces, mis hermanos, la puerta de entrada es decirle al Señor, no dependo de mi inteligencia, no dependo de mi sabiduría. Muchas veces nosotros queremos hacer algo y yo lo puedo hacer, soy habilidoso y quiero usar mis habilidades, mi sabiduría, mi inteligencia. Y Dios dice, no vas a poder. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que el final conduce a la muerte.
Ya lo tengo todo planeado, ya lo tengo todo diseñado, pero no es el plan de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Si no hablo con Dios en oración y no dejo que Dios me hable al estudiar su palabra, ¿sabe qué le estoy diciendo a Dios? Dependo de mí. Dependo de mí, no dependo de ti. Si yo no le oro al Señor y no le pido dirección y no pido su consejo y no hablo con Él, al no hacerlo es lo que le estoy diciendo al Señor. Ser pobre en espíritu significa decirle a Dios: Dios, sin ti no soy nada, sin ti estoy en bancarrota, sin ti soy inepto, sin ti, Señor, separado de ti no sirvo, mi condición es precaria. Ahí en Mateo 23, 12 dice: porque el que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, el primer paso para las bienaventuranzas, para ser feliz, es hacer a un lado el orgullo y reconocer nuestra condición. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué se refiere esto, el llorar? ¿Cómo voy a ser bienaventurado y feliz llorando? Está como medio contradictorio ahí. Pero mire, lo que Cristo está diciendo es: los que lloran por su condición, los que lloran por sus pecados. ¿Ha llorado usted alguna vez y le dice: Señor, ayúdame en esta área, no puedo, fortaléceme, no la quiero, la rechazo, límpiame? Y llora. Usted llora porque no quiere esa condición. ¿Se acuerda cuando el publicano oró? El publicano estaba orando ahí en Lucas 18:13. Dice que era un cobrador de impuestos y un fariseo religioso que decía: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero el publicano a un lado decía: Señor, no se atrevía, dice, ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Lloraba. La Biblia dice que el que descendió justificado, ¿quién fue? Este publicano. Entonces, llorar, mis hermanos, por nuestra condición. El apóstol Pablo, que era uno de los grandes, él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No debemos, mis hermanos, minimizar el pecado. Si lo hacemos, debemos preguntarnos si realmente soy discípulo de Jesucristo. No debemos minimizarlo. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Después de que reconocemos nuestra condición espiritual y lloramos por nuestros pecados, es entonces que llegamos a ser mansos. Ser manso no es carencia de carácter o debilidad, es ser muy fuerte, pero humilde y capaz de controlarse a sí mismo para ser controlado por Dios. La persona mansa es una persona tranquila, pero activa en la presencia de Dios y de los hombres, tanto en palabra como en conducta. Ya no es altivo. Cuando usted hace la primera y segunda bienaventuranza, se vuelve manso. Manso, mis hermanos, no menso. ¿Ok? Hay que ser mansos. Cristo mismo lo dijo, que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 26, versículo 53 dice: ¿no te parece que yo puedo orar? ¿Recuerda cuando a Cristo lo prendieron en el huerto? Y le dice a Pedro: ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Cristo tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo porque era manso. Tenía el poder para decirle al Padre: mándame 72,000 legiones de ángeles. Entonces, mis hermanos, luz, sal. Cristo aquí nos está describiendo
Y la cuarta bienaventuranza, y con esto voy a terminar aquí, porque esta es una serie de tres sermones, pero aquí miren la 4, dice Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre de ser justo, mis hermanos. Hambre de buscar la rectitud. Hambre de hacer lo bueno. El deseo de una vida recta. El deseo de ser un hombre íntegro. El deseo de despojarnos del viejo hombre. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se ha renovado a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Llorar, mis hermanos, por lo recto. Llorar, mis hermanos, por parecernos más a Cristo. Llorar por buscar la palabra de Dios. Mire, cuando usted se va de aquí, de la iglesia, y usted llega a su casa, usted debe de continuar con hambre de la palabra de Dios, con hambre de los consejos divinos. No debemos de ser cristianos camellos. ¿Sabe? El camello toma agua cada 15 días. Y así hay cristianos, vienen a la iglesia cada 15 días y ya se dan por bien servidos. Y aquí la Biblia dice que debemos tener esa hambre y sed de justicia. ¿Usted lee la Biblia en su casa? ¿Usted ora en su casa? ¿Usted se alimenta en su casa de la palabra de Dios? ¿Usted alimenta y comparte con sus hijos? Eso es tener hambre y sed de justicia. No es levantarse en protestas y justicia. No está hablando Cristo de esto. Está hablando de esa hambre por Él, esa hambre por el Señor, esa hambre por buscarlo, esa hambre por ser sal, esa hambre por ser luz. La luz se proyecta, la luz la gente la ve. Usted cuando alumbra no es para que lo vean a usted. Usted alumbra para que la gente vea a su alrededor y glorifiquen al Señor que está en los cielos, porque ese es el propósito de todo esto. Que cuando la gente lo vea a usted, vea sal en su vida, que usted tenga sal en su corazón. Y cuando lo vea hacer buenas obras, vean la luz de Cristo. Por eso en esta mañana, mis hermanos, la pregunta sigue en pie. ¿Es usted sal? ¿Es usted luz? Y si no lo es, en esta mañana, dígale al Señor: Señor, mi vida ha sido insípida. Mi vida le falta sal. Mi vida ha sido tóxica. Necesito la sal de tu Espíritu Santo, la sal de tu palabra. Necesito proyectarte, necesito que la gente, en lugar de que me mire a mí, te mire a ti, Señor. Como dijo el apóstol Juan el Bautista: importa que yo mengüe y que Él crezca. Mis hermanos, debemos de hacerlo porque el mundo afuera se está proyectando a pasos agigantados y está contaminando a nuestra próxima generación. Está contaminando a nuestros hijos, está contaminando a nuestros nietos, está contaminando a nuestros jóvenes, y nosotros como hijos de Dios, como representantes y embajadores de Jesucristo, necesitamos la sal del Evangelio, necesitamos la luz de Cristo para proyectarla. ¿Por qué no hace ese compromiso en esta mañana? Yo lo invito a que allí donde está, usted incline su rostro y le diga al Señor: Señor, yo quiero ser feliz y bienaventurado, pero quiero ser feliz y bienaventurado no como el mundo lo ofrece, sino quiero ser feliz y bienaventurado como tú lo proyectas en el Sermón del Monte. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hablas. Gracias, Señor, porque nos exhortas y nos consuelas. Te pedimos en esta preciosa mañana, Señor, que nos ayudes
con la saturación de tu Espíritu Santo en nosotros para ser esa sal que tú quieres que seamos, Señor. Que penetremos al mundo, que preservemos este mundo en corrupción, en descomposición. Señor, muchas veces como sal vamos a irritar y vamos a quemar, Señor, pero sabemos que va a producir sus efectos porque tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, ayúdanos a hacer esa luz que tú quieres que seamos en medio de este mundo oscuro, este mundo en tinieblas, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor, que no le ha entregado su vida como Señor y Salvador, dígale estas palabras: Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados, me arrepiento de mis faltas y abro mi corazón y te pido, Señor, que vengas a mi vida, que me transformes, que me cambies, que me hagas una nueva persona, nueva mujer, nuevo hombre. Yo creo, Señor, que tú moriste en esa cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Padre, te doy gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén.